Hay que aprovechar y hacer las mejores compras en Vía Confort porque los jueves son únicos. Sabés que tenés hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con las tarjetas del Banco República. Por ejemplo, podés llevarte este increíble somier por solo 12 cuotas de 720 pesos. Dormí tranquilo, si compras en Vía Confort, compras mejor. Llama ya al 2507-3883. Y ahora le damos la bienvenida a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Muchas gracias. Son varios los asuntos que rondan y que lo tienen a usted como referencia, pero me gustaría retomar con lo que veníamos en el bloque anterior, con la realidad, por ejemplo, ahora de 40 semanas, de estos heridos, de estos tiroteos, pero como es la realidad de tantos otros barrios, del reclamo válido y entendible que hacen los trabajadores que tienen que trabajar en la calle y llegar a todos los rincones del país, sea Supergas, sea ambulancia, sea lo que fuere. Y con esa sensación de que uno imagina que lo primero que le viene a la mente a todo el mundo es, bueno, que los lleven a todos a la cárcel. Pero ¿qué pasa? Ese deseo, sí. ¿Es un deseo en realidad inteligente? Yo creo que el planteo que ustedes hacen está muy bueno y es central. Es central para las políticas públicas, para las leyes, y es central para cómo encarar este problema, que es un problema humano porque el delito lo cometen solamente las personas. La única especie que comete delitos es el ser humano. Y el delito es algo muy malo, es algo que genera mucha desesperación, mucha angustia, mucho daño. El delito es muchas veces, en quien lo comete, es el peor momento en la vida de esa persona, es su peor expresión. Y genera violencia, genera desesperación. El tema es que justamente cuando uno busca cómo responder de la mejor manera, no debe dejar llevarse por esa desesperación. Ya lo decían los primeros pensadores y reformadores como Beccaria sobre el equilibrio que tenga que haber entre las penas, los castigos y los hechos que ocurren, es que no nos debe enceguecer la pasión que nos provoca el delito. Porque el delito provoca eso, provoca desesperación y uno se encierra y no encuentra la mejor solución. Entonces, perdona que le interrumpa, comisionado, perdona que le interrumpa, pero el tema es que estamos hablando de delitos que implican que se cobra la vida de la gente. Ya nadie se está quejando porque te roban el celular. Antes podría ser ese el problema o el gran desafío. Ahora es que por lo que fuere te matan y es eso lo que de alguna manera genera este estado, ¿no? Exacto. Cualquiera sea el delito, del más grave al más chico, quien lo vive sufre un daño, un trauma, una pérdida, una sensación de vacío y siente ganas de recomponer eso. El tema es cómo se logra restaurar eso, cómo se logra hacer lo que se llama el reproche penal, de manera que esa persona que violó las normas de la sociedad pueda reincorporarse a esa sociedad y no ser una fuente más de violencia. Porque, como lo dice el dicho, si a la violencia respondemos con violencia, vamos a tener más violencia. Entonces, el tema es que lo que pasa en las cárceles es muy parecido a lo que pasa en muchos barrios. Los problemas que vemos, ustedes mostraban recién algunas imágenes, de barrios con carencia, con dificultad de acceso a la cultura, etc. Lo mismo pasa lamentablemente en algunas partes de nuestro sistema penitenciario, en algunas buenas partes de nuestro sistema penitenciario, en donde lo que existen no son centros de rehabilitación, sino auténticos guetos públicos, donde hay personas encerradas, internadas, sin posibilidad de prepararse para un empleo, de educarse, de tener salud, de tener acceso a la familia, de liberarse del flagelo de las drogas, de liberarse de las adicciones, de atender a su salud mental, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que nos falta es una política pública moderna, estamos muy lejos todavía. Se ha avanzado, pero yo diría, el problema es mucho más grande de lo que nos imaginábamos y hay mucho para trabajar para poder tener un sistema como el país requiere. Bien, pero perdóneme, pero no se le está pidiendo demasiado a la ciudadanía porque lo que le falta todavía a las políticas públicas para que realmente transformen el sistema carcelario en un sistema que rehabilita, le están pidiendo paciencia a la ciudadanía como alternativa. No, yo no le pido paciencia a la ciudadanía. Yo le pido al Estado recursos, respuestas y políticas de mediano y largo plazo. Yo creo que no hay que pedir paciencia ni decir no piensen en esto, no, eso no. A mí lo que corresponde justamente es elaborar políticas que permitan bajar la violencia y tener claro que solamente responder con encierro y con malas cárceles, eso genera más violencia. Todos los años se liberan en este país que tenemos
somos de los países que tienen más presos en el mundo. Eso a veces es una cosa que no tenemos claro y yo no sé muy bien por qué es, pero somos de los países que más presos tenemos en el mundo. Tenemos 306, 307 presos cada 100.000 habitantes. Estamos entre los 30 países que más presos del mundo tienen cada 100.000 habitantes. Somos el país que más presos tiene de toda América del Sur. Más que Chile, más que Brasil, más que Colombia, más que muchos países centroamericanos. Entonces, bueno, ¿no se supone que en realidad somos más seguros que todos esos países que usted citó? Pero hay una manera en la cual estamos resolviendo nuestros problemas sociales que lo que hace es generar más problemas sociales. Porque si yo no tengo la capacidad de dar respuestas en la comunidad, en el barrio, a esos problemas sociales que usted estaba mostrando recién, aparece la respuesta penal como una solución en la cual yo encierro ese problema en una caja, desaparece y no lo veo. ¿Pero qué ocurre todos los años? Todos los años hay más de 2.000 personas que salen de las cárceles, que cumplen su pena y son liberadas. Y esas 2.000 personas que vuelven a la sociedad, si vuelven sin salud, sin educación, sin cultura, sin familia, perdieron el contacto con sus hijos, perdieron su capacidad de interactuar, perdieron su capacidad de presentarse a un empleo, perdieron su capacidad de resolver pacíficamente un conflicto. Muchas veces ni la tuvieron, ¿verdad? Muchas veces, exacto, muchas veces no la tuvieron, o sea, se agravó su situación, el sistema empeoró lo que ya tenía problemas. Entonces, no se trata, a veces la gente a mí me lo dice, la gente dice, pero usted quiere que los traten bien, pobrecitos, que todavía con lo que hicieron. No, pero no es un tema de tratarlos bien o mal. Es un tema que si yo trato con violencia, voy a generar más violencia. Y si yo genero una política en la cual yo genero educación, integración, capacidad de cuidar la vida, de señalar que la vida ajena se tiene que respetar, cuando esas personas salgan de la cárcel, hay probabilidades de que no lo vuelvan a cometer ese delito. Si yo no hago eso, si no tenemos eso, si no tenemos un sistema que corte ese círculo vicioso, cuando la persona sale de la cárcel va a ser más violencia de esa persona, y además vamos a estar generando violencia en sus hijos y en su entorno. Porque si un hijo que va a visitar a su padre que está preso, tiene 12 años, 14 años, y va a un lugar y ve que su padre no tiene trabajo, no tiene empleo, no tiene perspectiva, no tiene futuro, cuando salga de la cárcel, ese hijo, ¿dónde va a ver el mal? El mal es el juez, el mal es la policía, el mal son las instituciones, el mal es el parlamento, el mal es el mundo adulto, el mal es la escuela. Estamos nosotros, si la respuesta que tenemos solamente es la respuesta penal, estamos generando la violencia, estamos generando más delincuencia. Tenemos tanta delincuencia porque tenemos unos índices de presos más altos del mundo. ¿Prefieren que se construya un nuevo Ante la Arena o prefieren que se construya una nueva penitenciaría para poder, ¿cómo es el término? Descongestionar la cárcel, que es una de las grandes herramientas que juega en contra de una rehabilitación? Pero es que no se trata de descongestionar, creo que se trata de la palabra que acá se ha hablado, se trata de rehabilitar. Bueno. Hay algunas cifras que tienen que ver con Pero el penal. contésteme la pregunta, ¿prefieren un Ante la Arena o prefieren una nueva cárcel? Ninguna de las dos cosas, yo prefiero los parques, bibliotecas. Después, acá tenés un comisionado parlamentario que le transfiere a las autoridades competentes los diagnósticos del sistema carcelario. Después tenés a las autoridades con un presupuesto determinado, que es el que elige cuáles son las prioridades de inversión. Y después está la ciudadanía, que pide, apoya o cacerolea. Entonces digo, bueno, a ver, si vos tuvieras que decidir sobre la torta que tiene vos para repartir un gobierno frente a la rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué querés? Porque después nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos del sistema carcelario. Yo tengo una respuesta. ¿Qué? No sé, yo prefiero, perdóname Leo, traer a Jorge Melguizo, que hizo los parques biblioteca en Medellín, que realmente solucionaron, colaboraron en la solución del problema de que Medellín era la ciudad más violenta de Sudamérica. Y ¿qué hicieron? Hicieron grandes edificios donde pusieron cultura, arte, libros, cine, teatro, cursos. Y los chiquilines que estaban en banda, siempre dispuestos a agarrar un laburito con un narcotraficante, se refugiaron ahí, funcionaban las 24 horas del día y realmente hicieron un cambio cultural. Acá lo que pensamos es un cambio cultural. ¿Alguien tiene otra respuesta? Me sacó la palabra, porque venía con esa idea ya al programa. Lo vi hoy, está en la revista Galería de Búsqueda, entrevista. Jorge Melguizo es creo que es un urbanista colombiano, ha estado por Uruguay otras veces. Sí. Que, bueno, ellos en Colombia lograron, Medellín es de las ciudades más violentas de América Latina. Tenía índices de homicidios mayores que algunos lugares donde había guerra civil. En un momento tenía más índices de homicidios que en el Líbano, contaban en plena guerra. En plena guerra. Dieron vuelta a eso trabajando en una política. Yo creo que, yo diría la opción que tú dabas,
diría, construyamos una política que incluye una cantidad de elementos distintos, pero que pasa básicamente por lo que decía él. Igual hay que decirlo todo con respecto a Medellín, ¿no? Básicamente, el poder político de Medellín estaba de acuerdo. Quien llevó adelante esto perdió las elecciones al siguiente periodo, no sé si sabían, justamente por eso, porque gastó mucho dinero en las zonas más pauperizadas. Pero no solo eso, puso colegios, escuelas públicas como colegios privados donde se le pagaba más a los profesores que iban a ese lugar, ¿verdad? O sea, generó una serie de políticas que le hicieron perder la elección. Pero quien vino después la siguió. ¿Tá? Y los parques de biblioteca valen $1 millón cada uno. Así que sí, se pueden hacer y estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. También, bueno, creo que hay caminos... ahí se hace falta primero voluntad política. La voluntad política, ¿por qué? Porque generás un cambio claro. que no te va a dar réditos políticos, no te va a dar votos. No se va a dar electoralmente, pero no, claro, pagás. Pero tampoco te va a dar soluciones a corto plazo. Yo creo que hay un camino intermedio que puede ser inversiones, como por ejemplo la cárcel de Punta de Rieles, donde el nivel de reincidencia en el delito es mucho menor al resto de las cárceles. Fue una inversión que realmente se concretó, yo creo que funciona. Ahora, lo decía Marilla antes de comenzar el programa, hay cárceles en las que se está invirtiendo, se está construyendo y no hay un espacio para que los reclusos puedan trabajar. Entonces, ¿es la construcción de cárceles o es qué tipo de cárceles queremos y qué van a priorizar esas cárceles? Por ejemplo, si yo construyo una cárcel que no tiene un espacio para hacer una granja, no estoy pensando en la rehabilitación, estoy pensando en el hacinamiento de personas. Por ahí venía mi pregunta para Petit, porque primero que nada lo felicito y no envidio para nada su trabajo, la verdad no lo envidio para nada porque es complejísimo el trabajo de comisionado parlamentario en este tema. Pero ¿hay cárceles que funcionan bien en Uruguay? Sí. Sí, hay muy buenas prácticas, hay cosas muy buenas que se están haciendo. Lo que pasa es que hay todavía un núcleo duro que tiene carencias muy graves, sobre todo en el área metropolitana. Habría que entrar en cada lugar. Hay 30 cárceles y a su vez algunas cárceles son muy grandes. Por ejemplo, el CONCAR tiene 10 módulos y cada uno de esos módulos con más de 500 personas, lo cual también es parte del problema. Pero, digamos, a veces... el riesgo es simplificar, decir está todo mal o está todo bien. Hay cosas que están muy mal y deberíamos estar mucho mejor y podríamos estar mucho mejor. A veces se cree que se siente como una misión imposible, que es imposible dar vuelta a esto, que es imposible dar vuelta los barrios que tienen problemas, que es imposible bajar la delincuencia, en que con quien cometió un delito lo va a seguir cometiendo toda la vida. Y la verdad es que la realidad, uno ve todos los días casos concretos de personas, de familias, y es que cuando hay un entorno, un contexto positivo, favorable, de desarrollo, las personas cambian. Y uno ve casos de personas que estaban en el momento de su vida cometiendo delitos importantes y que cambian en su vida, cambian y que se vuelven ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, si el contexto es también de agresión, de violencia, de negación, ese problema sigue. Entonces yo creo que hay que primero convencerse de que lo muestra el caso de Medellín, muchas experiencias en Uruguay de rehabilitación, la cárcel de Punta Rieles, en Artigas, por ejemplo, Salto. Hay experiencias puntuales en distintos lugares. Bueno, sin ir más lejos, el CONCAR, que es un lugar con enormes problemas, el CONCAR tiene el 35% de la población penitenciaria, 3.500 internos están allí. Pese a todos esos problemas, el actual director del CONCAR está llevando adelante experiencias muy interesantes en algunos sectores, todavía conviviendo con realidades también todavía muy negativas, porque se requiere una política, un segundo tiempo. La política de la reforma penitenciaria que empezó en la anterior administración tuvo un primer tiempo que marcó un jalón muy importante. Ahora hay un segundo tiempo en el cual, haciendo un paralelismo médico, bueno, la cirugía salió bien, pero el enfermo estaba mucho más grave de lo que pensábamos. Hay que hacer una nueva cirugía. Y esta cirugía requiere recursos, y requiere posoperatorio, y requiere tratamiento, y requiere un cierto acuerdo de que esto no pasa solamente por bajar el hacinamiento, por pintar o por poner a algunos funcionarios. Esto pasa por una concepción de política criminal, donde juega lo que se hace en el barrio, lo que se hace en la educación, lo que se hace en la salud, lo que se hace en la salud mental. Nosotros mezclamos infractores con personas con deficiencias mentales. Mezclamos personas que cometen delitos con personas que son adictos a las drogas. Y hacemos una ensalada humana terrible de lo que sale más violencia. Entonces, una política que sea duradera, que sea acordada, en la cual tiene que ver el legislativo, el judicial, el ejecutivo, la sociedad civil. Por ejemplo,
hay una cantidad de medidas alternativas para personas que ya cumplieron parte de la pena o que cometieron delitos leves que se pueden cumplir. Pero claro, para eso tienen que jugar los contrapesos. El Poder Judicial tiene que saber que la ejecución de esa medida va a ser correcta, eficiente y cumplida. Quien la va a cumplir tiene que contar con, bueno, que el Poder Judicial, si le va a elevar un informe explicando el programa que se va a aplicar, puede contar con eso. Y ahí tiene que haber un espacio donde esas partes dialoguen, cada tanto se encuentren, y que no ocurra como ocurre a veces, que se aprueba una ley, como la ley de las libertades anticipadas, y que luego ocurre que hay, en la marcha vemos que hay cortocircuitos. No crear una comisión más, porque es verdad que el viejo dicho de si quieres que no se haga nada, crea una comisión. Sí. Pero, por ejemplo, Colombia lo tiene, Perú lo tiene, España lo tiene, consejos de política criminal, donde cada tanto se sientan a la mesa los responsables de la prevención, el castigo, la rehabilitación, la reinserción, y se pueden decir, bueno, mira, me parece que tú estás dando demasiadas libertades, o estás dando demasiado pocas libertades, o me parece que tus cárceles no funcionan, o me parece que tus acusaciones no son del todo fundadas, o me parece que se requiere más prevención. Y bueno, a partir de ahí ir construyendo una política en la cual nos va la vida a todos, porque una reflexión final. Uno cuando habla de estos temas que ustedes trabajan habitualmente, cuando se habla de educación, todo el mundo siente que ese tema lo involucra. Cuando se habla de salud o de la calidad del agua o del transporte, es un tema de todos. En cambio, las cárceles son algo que están ahí lejos. Y no es así, las cárceles son un servicio público. Si las cárceles funcionan mal, me va a afectar a mí, a mis hijos, a mi familia, a mis allegados, a todos. Entonces, tener un sistema que funcione adecuadamente, educativamente, integradoramente, es fundamental para nuestro desarrollo democrático. Si no tenemos esa caja que vamos guardando gente y no tratándola, o tratándola mal, o con recursos insuficientes, donde los responsables hacen un esfuerzo denodado para llevarlo adelante, pero si no se incorpora la salud, la educación, la cultura desde sus propios ámbitos, vamos a tener siempre ahí una cajita del Ministerio del Interior, del Instituto Nacional de Rehabilitación, para decir, uy, qué mal que está eso. Pero, ¿quién resuelve la salud? ¿Quién resuelve la educación? ¿Quién resuelve la salud mental? ¿Quién resuelve la cultura? ¿Quién resuelve el empleo? Las políticas sociales. Comisionado, ¿y qué rol está jugando en todo esto algo que siempre está arriba de la mesa y que goza de tan mala prensa, y es la pena alternativa? ¿Qué rol está llamado a jugar en esta política de modernización que vos exigís? Bueno, ahí hay un tema, nos falta desarrollar bastante eso. Acá hay un tema que, de nuevo, nos toca a nosotros como especie. Desde que se define la prisión como un castigo, un delito, se empieza a aplicar una medida que es punitiva, el hecho penal, tiene que ver con una pena, con un dolor. Entonces, se le aflige a la persona un dolor por aquello que hizo. Y cuando se inventa eso como invento cultural de la humanidad hace 2 siglos, la humanidad razona, bueno, pero en realidad no es bueno que sea solamente dolor, que sea solamente una pena. Esto hay que agregarle otras cosas. Por eso nuestras constituciones, de la primera constitución hasta la actual, dice: las cárceles no son para hacer sufrir. Dice así, las cárceles en ningún caso serán para sufrir, sino para reeducar. Entonces, todos tenemos adentro esa doble tendencia. Al que le conoce sufrir, queremos hacerlo sufrir. Pero por otro lado nos damos cuenta que hay que reeducarlo e integrarlo. Entonces, desarrollar las penas alternativas, entender quién, y yo he visto en el área metropolitana del interior, personas que están presas por delitos absolutamente leves, por robar un cajón de verdura o de bebidas, o hechos leves, hechos que se pueden arreglar con mecanismos que hay en otras partes del mundo de reconciliación, sí, de acuerdo, de mediación, de acercamiento, de prisión domiciliaria, de prisión de fin de semana, de prisión nocturna, de prisión de algunos días y en otros días de tratamiento, de una variedad de alternativas. Y nosotros tenemos un sistema que es como un hospital donde solamente hay un CTI. Entonces usted le duele la cabeza y va para el CTI. Tiene un mareo, va para el CTI. Entonces solamente actuamos con un CTI. Y claro, todos sabemos que el CTI, como medida extrema que es, tiene sus problemas también. Entonces yo creo que es un camino a que hay que agrandar. La gente muchas veces le tiene miedo, porque la gente, hay que entender a la gente. La gente tiene miedo del delito porque el delito es algo malo, y es natural que la gente tenga miedo de eso. Entonces para eso está la política pública, para eso está el Estado. Y para eso es el Estado que tiene que ser proactivo y ser claro en decir, bueno, primero, no todas las personas que están presas dañan a los demás físicamente. No todos los delitos son graves que requieran que la persona esté encerrada durante 30 años. Hay una cantidad de cosas para las cuales el encierro es negativo. Si usted aplica solamente encierro para todos los casos, va a estar generando nuevos delitos. Todo eso requiere un desarrollo
un desarrollo cultural, un desarrollo explicativo también para el público, porque la gente, la opinión pública no son todos ni criminólogos, ni penitenciaristas, ni legisladores. Entonces hay que explicar claramente por qué en algunos casos hay prisión, por qué en otros casos hay penas alternativas, por qué hay que invertir, como decía Álvaro recién, en cultura. En la nota esta de Melguillo le explicaba, el poder que sigue teniendo la palabra escrita, la palabra impresa, la fuerza que tiene un libro, la fuerza que tiene un libro aún en las condiciones sociales más complicadas. Y nosotros tenemos barrios y muchas casas, y muchísimas casas en muchos barrios, donde no hay una letra impresa. Y lamentablemente tenemos todavía muchas cárceles en las cuales no hay biblioteca y no hay libros. Ahora, Petit, ¿me permiten, Verónica, por favor, que están desde hoy tratando de hablar? Yo Fede. soy un convencido de que la herramienta del arte es una herramienta sanadora, que hay que incorporarlas en las cárceles. Y también estoy de acuerdo con Álvaro que hay que generar más centros culturales. Si no hay dinero para hacer esos centros culturales, expropiemos las iglesias brasileras o dejemos de llamar emprendimientos multinacionales, como pasó recientemente en la Rambla de Parque Rodó, que se hizo una hamburguesería de comida rápida, y hagamos centros culturales, llamemos al arte, hagamos granjas, hagamos ese tipo de cosas que saquen a los jóvenes de las calles y de los vicios para generar esta sensibilidad de un hombre nuevo. Ligia. Sí, retomar un par de puntos que se hablaban ahí. Con respecto al tema del hacinamiento y de las cárceles, me parece que la solución no pasa por construir cárceles y mucho menos como se quiere hacer ahora por medio de PPP, que al final el que termina beneficiándose es el empresario que construye la cárcel. Y retomar también con respecto, sí, por supuesto, la persona que sale de la cárcel o la opción que puede tener, por supuesto tiene que pasar por la salud, la educación, pero hay otro factor, me parece, que no estamos olvidando, que es el trabajo y la vivienda. Me parece que también si la persona cuando sale de la cárcel no tiene un trabajo seguro, y también lo relaciono con el deterioro que hay de nuestro sistema productivo y de nuestro sistema industrial desde hace años, también lo relaciono con el creciente número de delitos. Me parece que la opción no le estamos dando a la población opción de trabajo digno, de trabajo seguro. Eso sería, me parece, una solución clara y concreta que tendría que tener la población con respecto al trabajo y también a la vivienda. Me parece que es uno de los problemas a atacar. ¿Estás de acuerdo, Álvaro? Yo tengo una pregunta concreta. ¿Qué pasa con los bloqueadores de señal de los celulares? Todos sabemos que los presos desde adentro de las cárceles siguen manejando sus negocios, mandando sus bandas a cometer hechos delictivos. Y a mí me pasó un caso, un conocido estaba preso y de adentro de la cárcel me llegaban amenazas a toda hora si no depositaba tanto dinero en tal cédula. Eso es moneda corriente. ¿Por qué no se bloquean los celulares? Bueno, yendo por partes de los comentarios, yo lo que decía él, participante, yo creo que está bueno hacer cosas. No creo que sea necesario por ahora expropiar cosas, déjelas que funcionen nomás, no agreguemos más problemas. Pero creo que lo que sí hay que hacer cosas que sean atractivas, que compitan con eso, que las fuerzas buenas, las fuerzas claras, luminosas, compitan con ese mundo oscuro y que sea más atractiva la biblioteca, que sea más divertido el centro cultural que está en el barrio o que está en el módulo de la cárcel o que está en el patio de la cárcel a la tranza o a todo eso otro que es un tobogán sin fondo hacia abajo, que a veces las personas lamentablemente cuando se agarran a eso por diversas causas, a veces porque no tuvieron otra cosa de que agarrarse o por diversas causas, pero hay que competir con eso, con cosas atractivas, positivas, luminosas, fuertes, que abran horizontes, ¿no? Con el tema de los celulares, yo creo que hay algo, es correcto que existen bloqueadores. Yo creo que de todas maneras, el tema es cómo funcionan los lugares. Cuando tú tenés una cantidad de problemas no resueltos, hoy son los bloqueadores, mañana será otras cosas, los problemas se siguen dando. Un homicidio en la visita conyugal. Claro, lo que hay que lograr es que el nivel de convivencia, igual que una cárcel, yo creo que lo que ocurre en una cárcel, lo que se ve en una cárcel, lo que se vive y la gente que está, es lo mismo que en un barrio. Lo único que en la cárcel es un lugar donde por la presión que significa la privación de libertad, y que desde la Revolución Francesa sabemos que es lo más sagrado del hombre, y por eso se eligió como pena. Por algo, cuando se decide, bueno, ¿qué hacemos con aquellas personas que cometen delito? Y la humanidad dice, bueno, los privamos de libertad. Se toca lo más sensible que tiene el ser humano, lo más valioso, la libertad. Entonces, lo que hay que ver justamente es lo que ocurre cuando se está privado de libertad, es que todo se multiplica por 1000, lo bueno y lo malo.
Las señales, las mayores señales de lealtad y deslealtad, las señales de lealtad y deslealtad son las mismas que se encuentran afuera de la cárcel, multiplicadas por 1000. Entonces, si tú no mejoras las condiciones de convivencia, si no logras que haya una vida donde la persona pueda desarrollar su esencia, con su cultura, con su diálogo, con su tolerancia, por respetar la vida de los demás, etcétera, podés tener los mejores bloqueadores, vas a tener otro tipo de problemas. Entonces yo creo que es como, tú le puedes poner una alarma al auto. Ahora, si pones una alarma al auto y se buscará la manera, te pincharán las gomas, te sacarán la antena, te romperán la puerta. El tema es qué ocurre en ese contexto, en el entorno del auto. Entonces, lo que hay que lograr es un contexto educativo, un contexto de respeto, un contexto de respeto a la vida en los barrios y en la cárcel. Y un último cosita a lo que decía él. Yo creo que es muy bueno señalar porque, claro, a veces vemos las cárceles como cosas muy negativas y vemos y la gente puede pensar que está todo mal. Y yo creo que hay que subrayar a una cantidad de gente que cotidianamente trabaja en las cárceles, dando clase, con talleres, asistiendo, cuidando la salud, atendiendo personas heridas, atendiendo problemas de salud de larga data. Hay personas que tienen de pronto 30 y pico de años y ven a un médico por primera vez después de que cayeron presos y descubren que tienen una enfermedad de 15 años de evolución. Y hay una cantidad de gente que todos los días va 8 horas, o 6 horas, o 8 horas y trabaja muy correctamente y hace lo que puede en ese contexto. Y yo siempre les digo, la tarea mía es muy fácil, tú decías, la tarea mía es muy fácil, yo voy, miro, anoto, observo, hago recomendaciones. La gente que está ahí todo el día trabajando, y sobre todo lo que están trabajando bien, eso hay que estimularlo. En muchos países eso se paga bien, eso se reconoce y eso está tecnificado. En Uruguay todavía no, hay una nueva escuela, hay un centro de formación penitenciaria, una nueva dirección que está tratando de llevar las cosas en ese camino. Ojalá lo veamos. Bien, Ale. Sí, primero le agradezco la claridad con la que ha expresado. Creo que muchos hemos intentado hacer lo que usted ha dicho y no hemos podido, y subrayo todo lo que ha dicho. Pero mi compañera nombró algo que me preocupa, que es la PPP en el sentido de la creación de nuevas cárceles o nuevos centros de rehabilitación. Yo soy defensora de crear nuevos centros de rehabilitación y de mejores cárceles, subrayando el hecho de la reinserción, pero sí es necesario más espacio, porque el hacinamiento es un problema, es una bomba de tiempo. También creo que este problema es un problema de todos y nos va a terminar explotando en la cara si seguimos barriendo para adentro. Ahora, se ha visorado un poco en el horizonte, y me gustaría saber su opinión, el tema de la asociación público-privada para hacer cárceles. Y hemos visto, si incluso hay hasta series que se pueden ver, cómo cambia el sistema cuando se pasa de lo público a lo privado. Orange is the New Black es una serie que está buena para ver un poco ese cambio. Es una cárcel femenina, ¿no? Es una cárcel femenina, pero sí, más allá de la ficción, yendo a la realidad, de hecho esa serie está basada en un libro de una historia real, hemos visto cómo se comercializa o se clienteliza, de hecho cotizan en bolsa. También sabemos que las cárceles son uno de los negocios que más rentabilidad dan en el mundo. Y de hecho los empresarios que invierten en cárceles les sirve tener mayor número de presidiarios que bajar el delito y aplicar políticas públicas que todos sabemos que son integrales para reducir el crimen. Bueno, de ahí imagino que vienen las críticas o los cuestionamientos que plantea Ligia. Exactamente. Me gustaría saber su opinión sobre las asociaciones público-privadas para las inversiones en las cárceles. Sí. Son huéspedes cautivos, básicamente, ¿no? El Hotel California. Es un muy buen punto. Acá se está construyendo, para ubicar el tema, capaz que no todo el público está al tanto de esto. En Uruguay se está construyendo y está en cierne su terminación un emprendimiento público-privado, en donde hay una empresa privada que está construyendo una cárcel muy grande en Punta Rieles, al costado de la actual cárcel de Punta Rieles, que es uno de los lugares más notables de rehabilitación. Es un ejemplo, creo que es un ejemplo no solamente para Uruguay, sino para el mundo, de cómo se logra rehabilitar, integrar. Es un lugar muy peculiar, creo que ustedes han estado. Pero bueno, al costado de esa cárcel, enfrente de esa cárcel, está construyendo una cárcel para 2000 internos mediante un emprendimiento público-privado. Esa cárcel nueva va a estar siendo administrada por una empresa privada que va a darle la alimentación, el mantenimiento, la limpieza, y los programas sociales educativos van a estar por parte del Estado. Si estoy de acuerdo o no con eso, ¿qué opino de eso? A ver, los emprendimientos público-privados estuvieron muy de moda en un momento, hace unos 15 años, fueron vistos como una solución para vencer la apatía del Estado, sí, o la dificultad del Estado, o la falta de presupuesto. Y ha habido experiencias en el mundo
buenas y malas. En general, entre los expertos tienen mala prensa por algo de lo que tú insinuabas. Se transforman en negocio. Ha habido casos de empresas que terminan tratando de que haya más presos para poder... Sí, bueno, pero la decisión de que entre y salga de la cárcel una persona no es del dueño del hotel, de la cárcel. Sí. Va a ser del juez, de la justicia. O sea, que en ese sentido, si fuera todo muy transparente, esa Claro, no estaría. lo que se dice es que un sistema basado en lo público-privado termina impactando en todos los mecanismos y termina generando más presos y no alentando a que haya menos presos. Pero más allá, sin entrar en eso, y luego va a tener, por ahora, es una experiencia. Yo creo que a mí me pareció, yo no lo critico esa experiencia, más me pareció bueno en el sentido de que Uruguay es un país donde nos cuesta innovar, en algunos terrenos por lo menos. En algunas áreas no, porque uno se ve que, por ejemplo, que es en la energía eólica, Uruguay innovó rápido y lo hizo rápido. Y hay áreas en las cuales Uruguay tradicionalmente logró innovar. La red de saneamiento de Montevideo es referente en el mundo. El sistema educativo, el plan CAIF, en sí, hay una cantidad de cosas que son de unas de ahora y otras hace muchas décadas atrás que son muy innovadoras. Pero vemos que en general en otras áreas nos cuesta innovar. Y en el área penitenciario, ni que hablar. En el área penitenciaria ha sido una de las áreas más rezagadas de cambio social, de cambio institucional. Tengo que hacer una pausa, si me perdona. Pero en conclusión, ¿apoya o no esta experiencia de PPP? A mí, me parece que está bien haber probado. Me parece que es valioso que el Ministerio del Interior se haya jugado por esta iniciativa. Y esperemos Lo a ver que qué me pasa. parece que es muy importante es ver qué va a ir adentro de eso. Hay algunas cosas que me preocupan, pero es otro tema. Me preocupan de lo que va a ir adentro de eso, creo que hay que hablarlo, hay que discutirlo, porque ahí va a ir... El 20% de la población va a estar ahí. Creo que es un tema de discusión cómo va a funcionar y cómo tratar que no sea un lugar masificado y uniformizado, sino un lugar de rehabilitación como lo tiene la cárcel vecina. Perfecto, pausa y ya venimos.